Durísima denuncia contra los 5 integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estamos ya en comunicación con el doctor Tomás Pérez Bodria, que es uno de los abogados que ha denunciado a la Corte. ¿Cómo le va, doctor? Buenas noches. Buenas noches, Gustavo. Un gusto estar con ustedes. ¿Por qué esta denuncia contra los 5 integrantes de la Corte, doctor? Bueno, como usted dijo, yo pertenezco a un espacio político sindical que se llama Primero la Patria. Bueno, hoy tuvieron a uno de nuestros máximos referentes, que es el doctor Rachid, lo estuve viendo hace un rato. Y hemos visto cómo la Corte Suprema de Justicia, en su actual integración, viene siendo prácticamente la cabeza del lawfare en la Argentina. Y esto explotó con la sentencia que hizo en la causa de Amado Vudú, a partir de la cual desestimó o no atendió, por un artículo 280 del Código Procesal, la queja interpuesta por su defensa, a cargo de la doctora Graciana Peñafort y el doctor Rúa. Y lo hizo con un criterio que es muy llamativo para los hombres de derecho, bastante lamentable por lo habitual para lo que estamos viendo y siguiendo la actuación de la Corte y del fuero penal federal, sobre todo la capital federal. En el sentido de que utilizan una vara para un caso, normalmente el de los amigos, y una vara muy distinta, sin ninguna justificación, para los que consideran opositores políticos. En el caso de Vudú rechazaron la posibilidad de atender la causa sin decir por qué. Y este artículo no autoriza a no decir por qué. Toda sentencia judicial debe ser fundamentada en virtud de lo que establece la Constitución, los pactos y el mismo artículo 3 del Código Civil y Comercial de la Nación, cuyo corredactor es el propio doctor Lorenzetti. Tiene que establecer uno de dos supuestos: falta de sustanciación adecuada o ausencia del principio de trascendencia, de gravedad institucional. Y por el otro lado, en otra causa reciente, de los famosos jueces que algunos, me parece que con bastante asidero, denominan ocupas, los jueces Bruglia, Bertucci y Castelli. Claro. Claro. Para ese tema había apuro, emergencia y ponían por poco en peligro la paz institucional de la Argentina. Claro, ese tema es gravísimo porque esos jueces venían, ustedes saben, fueron puestos como jueces subrogantes por un simple decreto de Macri, no pasaron por el Senado tal como lo establece la Constitución Nacional, interponen amparos porque el Poder Ejecutivo, el Consejo de la Magistratura y el propio Senado de la Nación los estaba devolviendo a sus lugares de origen. Exacto. Y este recurso de amparo, esto es llamativo, había sido ya rechazado en primera instancia y estaba a punto de ser resuelto por la Cámara Contencioso Administrativo Federal. En lugar de dejar la Corte que la Cámara Contencioso Administrativo Federal resuelva, seguramente porque iba a resolver en el mismo sentido que en la primera instancia, es decir, rechazando los amparos, se apuró a admitir el pedido de estos propios jueces para que la Corte, salteando la instancia de la Cámara, es decir, sacándole en este caso el expediente, lleve adelante lo que se llama el per saltum, que reclama como condición esencial para su viabilidad precisamente el concurso de este requisito de la gravedad. Una clara jugada política de la Corte. Una clara jugada política de la Corte. Una jugada política que tiene que ver, por un lado, salvaguardar los intereses de jueces afines, los mismos que habían participado en la persecución política de dirigentes de nuestro Frente de Todos, particularmente la de Cristina Fernández de Kirchner, al mismo tiempo tendientes a garantizar posiblemente la impunidad de funcionarios del macrismo, porque los pone en una Cámara que es muy importante para tratar esas cuestiones. Y por el otro lado, con la causa Vudú, tal como lo dijo Cristina en estos últimos días, lo que se tiende para mí es a dos cosas. Por un lado, a milanar a los funcionarios que se atrevan a tocar intereses fuertes de los sectores económicos establecidos en la Argentina, porque Vudú tocó intereses muy fuertes cuando estatizó o promulgó o promovió la estatización de las AFJP, le quitó un negocio millonario a estos sectores, y termina como termina, de acuerdo al criterio de la Corte. Y por el otro lado, creo yo que hay otra cosa extremadamente grave, porque esto también lo estamos viendo en otras causas. Por ejemplo, en la causa de Luis Delía. Luis Delía
fue también su recurso desestimado sin tratamiento alguno. No, y los pedidos de queja que tiene la vicepresidenta actual, Cristina Kirchner, que la Corte duerme en otra jugada política, ¿no? Casi 13 pedidos de queja de la vicepresidenta. En ese caso, Gustavo, recuerde usted que además la Corte, sin ruborizarse, incurrió en un papelón extraordinario en la famosa causa de la obra pública, cuando los pedidos de nulidades planteados por las defensas llevó a que la Corte, a lo mejor con un dejo muy remoto de vergüenza, pidiera los expedientes. Una presión tan grande de esa pata del lawfare, que son los medios de comunicación dominantes, que en una acción inaudita y para facilitar la iniciación del juicio devolvió los expedientes al tribunal oral sin haberlos tratado. Y todavía, como usted dice, están sin tratar. Doctor, rapidísimo porque tengo que cerrar porque se me termina el tiempo, doctor. Una línea, por favor. No, le quería decir que la segunda cuestión que persigue la Corte con estos fallos arbitrarios es cargar sobre el presidente Alberto Fernández un costo político que no le corresponde, que es el de el mantenimiento o que prosigan los presos políticos durante su gobierno, presos políticos que son de macrismo y que obedecen al encabezamiento del lawfare por la propia Corte a partir de los jueces Comodoro Pi, como Bonadío, fiscales Tornelli, etc. Y eso trata de condicionar al gobierno y de hacerle pagar un costo político que no puede ser y que nosotros, como ciudadanos, como dirigentes, como profesionales, no estamos dispuestos a permitir. No creemos que el solo hecho de ser cabezas del Poder Judicial les dé un bill de indemnidad. Reclamamos la aplicación de la ley para ellos. Bien, gracias, doctor. Gracias. Pedido de denuncia para los 5 integrantes de la Corte. Rapidísimo, nos vamos a la última pausa y ya volvemos.